Hola, buenas tardes. Qué bueno que están acá. Me da un montón de gusto que nos acompañen. Además, hoy sí valdría la pena que se concentren y que estén cerquita, no porque otras ocasiones fue irrelevante, sino que hoy tenemos además una condición muy interesante en la exposición, que podremos ver algunos artefactos muy... Yo casi quiero quedarme aquí cerquita, pero bueno, bienvenidas, bienvenidos. Por supuesto, saludo también a la gente que está en Facebook, a la charla vespertina de los miércoles del TIT, en esta ocasión con un amigo, Abraham Aguirre, quien es profesor del TIT, y bueno, hemos compartido muchas cosas, no solo este espacio, sino desde comisiones, intercambios de opiniones. Estamos ahora en un proceso de construcción de la guía modular, y bueno, siempre es un gusto que las personas que estamos aquí en la UAM podamos conocer lo que hacen otras personas que están en la UAM, lo cual siempre es muy peculiar, que nos habitemos en el mismo espacio y no necesariamente conozcamos nuestros proyectos. Y bueno, Abraham amablemente propuso esta charla sobre fotografía, que no está pensada solamente para gente que esté en comunicación o en diseño gráfico, sino en un enfoque justamente de lo que hacemos en el TIT, que ustedes lo están ahora experimentando. Así que bueno, Abraham, pues estoy muy agradecido de que estés acá, y ojalá que sea una charla donde ustedes participen. Interesante lo va a ser. El tema es ahora que ustedes quieran justamente interactuar. Ya preguntamos ahorita fuera ahora sí, esto mi papá no creería que yo puedo decir, estábamos fuera del aire diciendo que muchas personas aquí no conocen las cámaras que teníamos que girarle. Bueno, el concepto de velar la foto, supongo que para ustedes no tenga mucho sentido, porque antes tomabas una cantidad de fotos y no salía habías conocido el amor de tu vida y no salía esa foto. Bueno, será interesante. Yo creo que más allá de esta broma que les pongo, tiene toda una discusión atrás científica, tiene una discusión de técnicas muy importantes. Y bueno, Abraham, pues gracias y bienvenido. Y el micrófono es tuyo y el tiempo también. Buenas tardes, pues el agradecimiento es mutuo, no solamente a Roberto, como lo dijo, que nos hemos ido convirtiendo a lo largo de un par de años, porque tampoco ha sido tanto tiempo, en buenos compañeros de trabajo, también buenos amigos. Y mucho de lo que nos comentes, pues porque compartimos por la edad vivencias comunes, ¿no? Que ustedes, a lo mejor algunos de los presentes, no comparten. Noé, que nos acompaña, que también es un profesor muy, muy querido por todos nosotros, quizá comparte unas vivencias con relación a la fotografía anteriores. Pero nos vamos a ir un poco más atrás, ¿vale? Y antes de empezar con la fotografía, van a decir, bueno, ¿y qué hace esa pintura acá, no? Bueno, esta pintura, que algunos llaman la joven del arete de perla o la joven de la perla, es una pintura que realizó Jan Vermeer, un holandés, o bueno, le podríamos decir holandés, que vivió que la realizó entre 1665 y 1667. O sea, piensen que es un trabajo que, independientemente de que se pueda datar o no datar, o sea, determinar en qué fecha la realizó, fue un trabajo que seguramente le llevó bastante tiempo. Y me gustaría que vean, no sé si todos la alcanzan a apreciar en un tamaño suficiente, pues la calidad en la representación. O sea, yo diría el nivel de realismo que tiene, y que además cuenta con muchos de los elementos que en fotografía normalmente trabajamos, empezando por la luz, después la forma, el volumen, las texturas, la composición, el espacio. Incluso aunque tiene un fondo plano, un fondo negro, fíjense cómo eso ya nos indica espacialidad, ¿no? Quizá no hay perspectiva, pero sí hay la sensación de espacio al separarse del fondo. Y todo eso lo manejamos en la fotografía. Ustedes también, cuando toman fotos con su celular, y ahora me gustaría que alcen la mano, sino que alcen el celular. ¿Quién de aquí tiene celular con cámara? Álcenlo o alcen la mano, y todos. Pues sí, ya hoy en día todos. La imagen nos rodea en todo momento, no es parte ya de lo cotidiano. Un poco lo que platicaba Roberto, bueno, es que nosotros no eran la ráfaga de fotos, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que teníamos 24, 32 fotos por cada rollo que tomábamos con una cámara así como esta, ¿no? Vamos a ver con más detalles. O de plástico, ¿no?
También algunos de nosotros más bien pasamos por esa cámara de plástico. Pero bueno, a ver, ¿por qué la importancia de esta foto, de esta imagen? Porque además de que me gusta mucho y todo el misterio que la rodea, es por qué no pensaría el nivel de sofisticación al que llegó la representación de la realidad por medio de la pintura. Si el nivel de iconicidad que tiene esta imagen, a pesar de que si la viéramos con más detalle, los trazos son muy sintéticos. O sea, no es que tenga una definición muy alta, sino que el resultado final lo que hace es plasmar esto que había en el mundo y que estaba viendo el pintor. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿para qué buscarle a lo de la foto? ¿O qué chiste tenía la foto? Bueno, quizá lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Porque resulta que este pintor en particular, las investigaciones que se han hecho, investigaciones científicas, o sea, no es nada más de que alguien diga, mira qué bonita foto, ¿no? O sea, no pasando solamente por la discusión estética, sino también por la discusión técnica. ¿Cómo realizaba con este nivel de realismo las imágenes? Y ya se reconoce, si bien no se tiene en la total certeza, que los pintores de esa época y algunos anteriores ya usaban algunos elementos como la cámara oscura como referencia para realizar el trazo de lo que estaban viendo. O sea, ya no era solamente lo que veo, sino lo que pasa por un dispositivo, como el de esta índole que aquí vemos en la imagen, precisamente cómo se está apoyando para dibujar lo que se refleja en el espejo. Y entonces ya obtiene una mayor aproximación a lo que es la realidad, ¿no? Lo que es el mundo. Más adelante lo vamos a poner un poquito en tensión, a discusión, ¿sí? Y bueno, entonces ya hay un antecedente de la cámara oscura, que no es de esa época. O sea, la cámara oscura como tal existe desde mucho antes. Y a veces eran habitaciones que se oscurecían totalmente y a través de una perforación, que podría ser en un muro, se dejaba pasar la luz y al otro lado se proyectaba la imagen, ¿no? Quizá parecía más como una cuestión lúdica de juego, pero sucedía y se conocía el fenómeno. Y bueno, esto viene entonces a hablar de las prácticas fotográficas alternativas cuando la tradición se enfrenta a las tendencias actuales de la técnica para la producción de imágenes. Es decir, lo que todos tenemos en nuestro celular o en una cámara que identificamos como cámara. A veces la cámara de nuestro celular solamente la vemos como un accesorio del celular, ¿no? Y a veces que queremos que tenga 2, 3, porque no sé, la mía con una me basta, ¿no? O sea, ya más creo que no podría manejar. O sí, para algunas cosas particulares, pero sería ahondar en otro tema. Y bueno, entonces la idea es cómo ha ido surgiendo o se ha ido rescatando estas técnicas que podríamos llamar tradicionales o antiguas, en contraposición a esta marea que hay de fotografías que pasan por lo digital, ¿no? Que es una manera de definirlo. Pero para eso planteamos para nuestro análisis un modelo tecnológico. De ahí un poco el título también de la charla, ¿no? O sea, para nosotros hacer investigación o resultado de la investigación, primero o partimos de conceptos y teorías preelaboradas para observar la realidad, o a partir de lo que observamos en la realidad empezamos a construir teorías y conceptos, ¿sí? Esa es una parte del trabajo como investigadores, al estar haciendo ciencia. En este caso le llamamos modelo tecnológico. Digo le llamamos porque este es un trabajo que he estado desarrollando con una compañera de Azcapotzalco, la doctora Angélica Arista. Ella trabaja ya en la UAM Azcapotzalco, entonces desde que estábamos haciendo el doctorado empezamos a trabajar con estos modelos, ¿vale? Que bueno, todo tiene que ver con la idea de que el conocimiento siempre lo vamos a visualizar nosotros y no tiene que ser de manera generalizada para que todo el mundo lo considere así, pero nosotros sí, que el conocimiento es una construcción social. ¿Y cómo podemos observar lo que se hace a nivel técnico?
Pues a partir de estos 4 componentes, ¿sí? La tendencia de producción, que incluye las acciones productivas, las técnicas, o sea, lo que nosotros podemos observar como técnica, que mediante instrumentos transforma materias primas, ¿sí? Espero que me vayan siguiendo con el esquema, para producir otros artefactos, ¿vale? Ahí está, o sea, hay transformación de materias primas, pero que están destinados a usos específicos. Y de ahí la idea que exista una tendencia de uso, ¿sí? Entonces, esta es una tablita de doble entrada que pues básicamente tiene las tendencias de producción, que incluye las acciones, las técnicas, las materias primas y los instrumentos. Las tendencias de uso, que habla de los productos o artefactos, que puede ser cualquier cosa. Nosotros no le decimos objetos, porque se prestaría a confusión con, por ejemplo, objetos que son abstractos como los objetos de estudio, ¿no? Entonces, más bien nos apegamos a esta denominación de artefactos, en este caso por ser resultado de un proceso productivo, productos, y que están orientados a cierto uso. Y que normalmente estos ya se conocen, ¿no? O sea, son también construcciones sociales. Pero otra vez, todo esto se basa en el conocimiento que sí se va construyendo, pero también se va desarrollando. Porque algo que nos era normal hace algunas décadas, como las cámaras fotográficas, ahora ya no son así. Sigue existiendo la fotografía, siguen existiendo las cámaras fotográficas, pero las materias primas y los instrumentos, o sea, la película y la cámara, pues ya no son las mismas, ¿no? Aunque habemos algunas personas que nos rehusamos a dejarlo, ¿no? Por eso estamos también involucrados en esto. Pero creo que aquí un mensaje importante para ustedes como estudiantes es que debemos de investigar las cosas que nos apasionan. Al fin y al cabo, este modelo teórico es resultado de un proceso de investigación y de reflexión sobre los hechos, pero que, por ejemplo, la doctora Angélica, que lo hace en Azcapotzalco, trabaja más bien con los materiales didácticos y la cerámica, porque es lo que le apasiona, y yo trabajo más con la fotografía, porque buscamos ampliar los referentes empíricos para nuestros modelos conceptuales, ¿de acuerdo? Entonces, investiguen siempre lo que les gusta, ¿vale? Lo que les apasiona. Y bueno, la fotografía tiene sus orígenes, que podemos identificar los historiadores de la técnica. Pueden hacer un recorrido muy puntual, identificando momentos en la historia y a personajes que, como podemos ver, van desarrollando cosas que se van sumando hasta que se consolida o se realiza algo que podríamos decir una realización técnica, ¿sí? Se concreta una realización técnica, ¿vale? O sea, podemos decir la fotografía, ahora sí es la fotografía. En este caso, ¿qué le sucedía a los primeros antes de Niepce? Que ellos ya habían logrado hacer que algunas sustancias y materiales registraran el efecto de la luz en sí. De hecho, estamos rodeados de materiales que tienen esas características. Nosotros mismos, nuestra piel responde a la luz. Incluso puede dejar cierto registro del efecto de la luz. Lo sabemos cuando vamos a la playa o a la alberca, usamos poca ropa, y donde hubo ropa no hay efecto de la luz, y donde nos quitamos la ropa, pues sí hay efecto de la luz, ¿no? O sea, el bronceado es el resultado de la luz, obviamente muy intensa, ¿no? Pero a veces había que registrar también la poca luz de una escena, no siempre va a estar el sol iluminando nuestro material, ¿vale? Se habla de la fotografía como tal cuando precisamente ese registro del efecto de la luz sobre alguna superficie va a permanecer ya aún en un periodo mayor, ¿vale? O sea, ya la fotografía es fija, la imagen es fija. Y ahí podemos ver lo que se dice que fue la primera fotografía que tomó Niepce, ya conociendo el proceso que debía de seguir. Algunos hablan del descubrimiento de la fotografía
porque la leyenda cuenta que Niepce, al dejar una placa que había sensibilizado y que había expuesto, la guarda en algún lugar protegida de la luz, pero se rompe un termómetro con mercurio y los vapores de mercurio son lo que logran fijar la imagen. Algunos le atribuyen a eso el valor de un descubrimiento, ¿sí? O sea, así como que hay algo que yo no conozco, está oculto, le quito lo que la cubre y está descubierto, ¿no? Bueno, es que la anécdota da pie para pensar que es así, pero en realidad hay que pensar que todos ellos se habían estado acumulando conocimiento, o sea, había un proceso de construcción social de conocimiento que se compartía y que es en ese punto cuando sucede ese hecho, que sí pudo haber sido una casualidad, como lo narra la leyenda, y que bueno, da pie a que se estudie ese proceso en particular en el que las imágenes que se registraban en una placa de plata, que había sido sensibilizada con otros químicos, son fijadas mediante los vapores de mercurio, ¿no? Y entonces ya ahí la imagen ya va a permanecer, tanto así que dicen que esta fotografía, la primera, pues, todavía existe, ¿vale? Y bueno, es una calle, dicen que tuvo algunas horas de exposición, o sea, las exposiciones, los tiempos de exposición eran largos y por lo tanto, pues solamente una escena fija es la que podía ser registrada. Y en muchas ocasiones es al francés Daguerre al que se le atribuye el descubrimiento o la invención, pero en realidad estaba asociado con Niepce, otro francés, y bueno, a ellos es a los que se les concede la patente, ¿sí? En el trabajo de la historia de la técnica o la tecnología, las patentes juegan un papel importante, incluso en la economía de la innovación y del cambio tecnológico, que aquí el coordinador debe tener bastante información de eso, pues la patente es un valor, tiene un valor significativo, ¿no? Y de ahí queda establecido, bueno, incluso el año y la fecha en la que vamos a celebrar todos el Día Mundial de la Fotografía. Y bueno, aquí un daguerrotipo, ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Una compañera aquí dice que sí. No les voy a regalar nada si responden correctamente, ¿eh? No traje libros como a mediodía. No, tampoco las cámaras. ¿Quién es, compañero? Ajá. Edgar Allan Poe, muy bien. Él es el escritor de tantos cuentos tan brillantes y fantásticos. A ver, bueno, ahí él ya fue retratado. Porque se acuerdan la primera imagen que les mostraba. ¿Cuál era el uso de la fotografía en muchos casos? El retrato. Hay muchos retratos que se mandan a hacer por encargo a pintores y el pintor no es visto como un artista como lo concebimos hoy, sino más bien como una especie de artesano que teniendo las habilidades de la pintura, pues se le encargan los retratos. Y la fotografía en este momento sigue jugando ese papel, ¿no? Claro, a un costo menor y se va haciendo más accesible, ¿eh? Pero todavía no se ha popularizado lo suficiente porque sigue siendo un proceso complicado y caro. Y bueno, ¿qué pasaba con el daguerrotipo y otras formas similares de... Ahí no es 1941, es 1841. Vamos ascendiendo en el tiempo y ahí cometí un pequeño error. Se van acumulando entonces nuevas características, vamos a decirle nuevas invenciones, como nuevos hitos en la fotografía. Este es un negativo. ¿Recuerdan que la imagen de Edgar Allan Poe es en positivo? O sea, la vemos y lo que era claro en él es claro en la imagen, ¿sí? Lo que era oscuro en él y en el ambiente, en su ropa, es oscuro en la imagen, o sea, está en positivo. Aunque en blanco y negro, pero es positivo, ¿vale? Aunque tiene una característica, está invertida horizontalmente. Ahorita vamos a ver por qué. Fox Talbot, que fue otra de las personas que estuvo trabajando en la fotografía, inventa el concepto de negativo, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es una ventana iluminada, pero aquí lo que es luz es oscuro y lo que es oscuro lo vamos a ver blanco, ¿vale?
muy contrastada, pero así es. ¿Qué pasa posteriormente? Que este negativo tiene que ser invertido en cuanto a esas tonalidades del blanco y del negro o de los grises. Y entonces tenemos el positivo. ¿Sí? Eso es realmente lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Esa es la escena que se fotografió, que se registró mediante esta técnica de Fox Talbot, que utiliza algo que se llamaba papel salado. Era papel que mediante ciertas sales que eran fotosensibles, por eso el nombre de salado, adquiría la capacidad de registrar la imagen. ¿Vale? Y bueno, ese va a ser un hito importante. Sin embargo, ustedes vieron la calidad que tenía el papel salado, porque el mismo papel sabemos es rugoso, tiene fibra, entonces la calidad que se obtenía de la imagen no era muy nítida, ¿no? Ustedes lo vieron. Pero se siguen desarrollando técnicas, una de ellas va a ser el colodión húmedo o placa húmeda, ¿sí? ¿En qué consistía? Que una placa de vidrio o de metal obscurecida, pintada de negro, se sensibiliza, bueno, primero se le aplica una capa de un barniz, que es el colodión, que es el resultado de un proceso de manejo de la celulosa del algodón, que primero pasa por ser algodón pólvora, o sea, es muy flamable estos materiales. Otro de sus derivados es el celuloide. Y bueno, se aplica esta capa que después se sensibiliza con plata y se expone. Y una vez expuesta, otra vez viene el proceso de fijado, que es la parte importante. O sea, ya entonces tenemos un esquema completo de lo que va a ser la fotografía durante mucho tiempo, ¿sí? Un material fotosensible que se expone, se revela y después se fija. En este caso no requería el positivado, porque las placas de colodión húmedo por sí mismas, y ahorita les voy a mostrar algo, si también nos pueden dejar de compartir en Facebook la presentación, para ver si alcanzan a percibir lo que tenemos acá. Lo que estamos viendo ahí seguramente es un ferrotipo, o sea, es metal pintado de negro, y esto es un ambrotipo. El ambrotipo es sobre vidrio, el ferrotipo es sobre metal. Este es un ambrotipo, ¿vale? Y si se fijan es en positivo, o sea, no es negativo, y además la exposición fue de esta forma, que es mi rostro invertido, soy yo. Era un ejercicio de un taller que tomé para aprender a hacer esto. Y bueno, espero que todos lo alcancen a ver, que también los que nos ven en Facebook lo puedan ver, y si no, les haremos llegar alguna imagen. O pueden buscar imágenes y demostraciones, ¿vale? Bueno, en el caso de los ambrotipos, bueno, hay que agregar un respaldo oscuro para ahora sí. Y aquí está hecha la magia completa, ¿no? Pero siempre fue positivo, ¿sí? Que se puede utilizar para reproducir como si fuera un negativo, o sea, para hacer reproducciones, sí. Y este proceso fue uno de los grandes avances en términos de la comercialización de la fotografía, porque esto ya nos permitía, al ser así, producir como lo hacía Fox Talbot con sus papeles salados, producir copias. Entonces, es interesante el proceso, es muy atractivo, y vean cuántos años tiene, o sea, tiene más de 150 años el proceso. Me garantizaron que esto va a durar más de 100 años, ¿eh? Quien nos dio el taller, allá en el taller panóptico, Arturo y Patti, personas muy amables, muy conocedoras y siempre dispuestas a compartir su conocimiento. Bueno, conocen de estas y otras técnicas que también vamos a ver. Al ratito, ahorita no se los paso para que no nos vaya a pasar un accidente. Y bueno, podemos seguir con la presentación. Y bueno, ese en particular debe ser un ferrotipo. El ambrotipo fue previo. El ferrotipo que sucedió, que aunque no se podía reproducir, sí se podía fácilmente transportar y no era susceptible de la ruptura, ¿sí? O sea, teníamos piezas más resistentes.
Y bueno, otro gran salto fue el de la emulsión de gelatina o la placa seca. ¿Sí? Una de las características de el collodion es que es un barniz, imagínense un barniz como el barniz de uñas o el barniz de los muebles, cualquier pintura similar. Todo el proceso se tiene que realizar mientras el barniz está fresco, mientras el collodion está fresco. Y en cuanto se seca, pues ya no es posible trabajarlo. Estamos hablando de que realizar ese tipo de placas nos llevó entre aplicar el collodion, sensibilizar la placa, exponerla, que tuvo más o menos 10 segundos de exposición. 10 segundos de exposición, sí, me tuve que dar así quietecito 10 segundos. No fueron ni más de 15 minutos. O sea, todo el proceso es muy rápido. Claro, no se compara con nada más oprimir el botón y ya está la foto en el celular, ¿verdad? Pero digo, a veces lo que nosotros esperábamos para poder ver las fotos que habíamos tomado eran semanas, si no es que meses, ¿no? O sea, veíamos las fotos de Navidad hasta mitad del año que viene, ¿no? Seguramente, y mezcladas con otras festividades, ¿no? Y entonces esto dificultaba el trabajo de los fotógrafos porque tenían que andar cargando con todo su equipo, ¿sí? Aunque eran equipos relativamente sencillos, o sea, una cámara fotográfica puede ser un simple cajón con una lente muy sencilla o a veces con un solo lente. Hay que diferenciar entre la lente, que es el objetivo, el conjunto de lentes, y un solo lente, que es como el de la lupa, ¿no? A veces sí solamente era uno, pero a veces eran equipos verdaderamente pesados, ¿no? Les voy a mostrar una cámara. Voy a tomarme unos minutitos en armarla. No es mucho. Nada más en lo que giro acá. Otra vez si podemos poner para los compañeros que nos ven en Face la cámara, la sala. O sea, esta ya es una cámara moderna, o sea, no es tan antigua, ¿no? Ya inclusive tiene algunas características, bueno, que hacen que inclusive podemos tener ahí algunos basculamientos y otras cosas. Pero incluso desde aquellas primeras cámaras muy sencillas que eran, les digo, básicamente cajones, y que el sistema de enfoque era adelantar y atrasar el objetivo, la lente o el lente. Ajá. Pues el sistema de enfoque era igual, como meter un cajón en otro, ¿no? Y nuestra película está acá, ¿no? Nosotros cuando hicimos el ejercicio teníamos una cámara similar y bueno, nuestra imagen estaba acá, ¿sí? Imagínense que, porque aparte lo vemos invertido de forma horizontal también, ¿no? O sea, cuando vemos acá y esto habría estado acá, ¿vale? Y bueno, normalmente se utiliza para proteger la película de la luz. Un chasis que viene cerrado, ¿no? Imagínense el tamaño del sensor de su celular. Es una cosa miniatura, ¿no? O sea, la miniaturización que priva hoy día pues permite que todos ustedes tengan 2 o más cámaras en el celular. Bueno, imagínense que eso lo pudiéramos trasladar a este tamaño, la cantidad de información que podríamos tener en una sola fotografía. Y bueno, estas fotografías sí registran, de hecho este procedimiento registra una cantidad de información que supera a las películas modernas, ¿sí? A estas que les estoy mencionando, las de emulsión de gelatina, ese procedimiento es mucho más, digamos, el detalle es mucho mayor y entonces la cantidad de información que contiene cada una de esas imágenes pues es a veces inconmensurable, ¿vale? Y bueno, entonces llega la emulsión de gelatina o placa seca, que entonces, pongo esto acá, ya lo que nos permite hacer es tener precisamente placas que nosotros ponemos adentro de nuestro chasis en total oscuridad, en nuestro laboratorio, en nuestro cuarto oscuro. Cerramos el chasis y aquí va la placa y ya puede ir a cualquier lugar, ¿vale? Algunas de estas primeras placas sí eran de vidrio, ¿vale? O sea,
para llegar a los soportes modernos también va a pasar algún tiempo, pero como ya se conocía el uso del vidrio, pues se sigue trabajando, porque aparte esas placas secas nos permitirán, otra vez siguiendo el ejemplo del colodión, realizar copias, que es una de las partes importantes de la fotografía como mercancía. Es decir, no solamente que se haga un único retrato y una pieza única como habría sido una pintura, sino que pueda ser reproducida, ¿vale? O sea, ya le puedo regalar no solamente a mi mamá, a mi papá, sino heredarle a los nietos una fotografía. Y bueno, y aquí está la abuela en Oaxaca. Sí. O sea, no era, ya no era una cuestión que fuera privativa para todos, ¿no? Sino ya más gentes, más personas podían tener acceso a el uso de la fotografía y a tomarse un retrato. Y curiosamente, a verse como son realmente. Porque pasa algo cuando nos vemos en un espejo, cuando nos vemos en el agua, nos vemos invertidos. Si no fuera por la fotografía, no sabríamos realmente cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. En los inicios de la fotografía había personas que no se identificaban con el retrato, precisamente porque ellos solamente se conocían a través del espejo o del agua, ¿no? De su reflejo en el agua. Entonces, verse invertidos pues, causa cierta dificultad. Y bueno, ahí vemos los años en los que se está desarrollando eso y los personajes que lo están haciendo. Pero a ver, va a llegar un momento en que un personaje, que como yo, así de curiosito también, pero con bastantes recursos, dice, sí, yo también voy a ir a tomar mi curso de colodión, de placa húmeda, y pues me voy a dedicar a la fotografía porque está bonito eso, ¿no? Les digo, le apasionaba la fotografía a George Eastman, ¿vale? ¿Y qué creen? Pues que no le salió. O sea, no le salió dedicarse a la foto así como tal. Y dice, pues, ¿qué hago, no? O sea, porque sí me gusta, pero esto es un lío. Y dice, busca alternativas. Hay unas personas que se dedican a hacer un procedimiento más sencillo, de las placas secas. Y yo lo puedo aún simplificar más porque tengo todos los recursos técnicos. Y ya quizá algunos de científicos, él es estadounidense, pero hay que recordar que mientras que en Europa la ciencia ya se estaba consolidando más a finales del siglo antepasado como la conocemos ahora, o sea, ya estaban surgiendo esos grandes colectivos que se dedicaban a hacer ciencia, en Estados Unidos más bien lo que privaba era la técnica y la practicidad, ¿vale? Entonces, él, digamos, teniendo los recursos económicos y las capacidades técnicas y algunas científicas, busca cómo simplificar el proceso, ¿sí? Y bueno, inventa esto que podríamos decir que es el origen de nuestras prácticas fotográficas. Y bueno, ahí está el nombre de la marca, no la voy a repetir porque qué tal que... Exacto, no lo van a cobrar, la universidad me lo va a cobrar, ¿no? Y ahí hay 2 otras 3 marcas más, pero ni modo, nada más me abstendré de mencionarlas. Y crea esto, que es una pequeña caja de madera, que en el interior tiene un rollo que permitía hacer 100 fotografías. Pero si se fijan ahí en el detalle, esas fotografías donde se están exponiendo ahí con una vela, creo que no lo van a alcanzar a ver, pero les cuento, y si no lo buscan. Las fotografías eran circulares. ¿Por qué? Yo desconozco. He buscado alguna explicación, hay más de una hipótesis, pero no se tiene claridad, pero las fotografías eran circulares. Era un rollo de 100 fotografías en la cámara y el lema era, bueno, usted expone y ya después en el laboratorio se lo revelamos. No, el lema era otro, pero no lo puedo decir porque es también un eslogan, marca registrada, ¿no? Entonces, no nos metamos en líos. Y bueno, surge en una película de 70 milímetros, que va a ser un detalle importante, ahorita vamos a ver más adelante por qué, ¿vale? Porque se va a establecer como el estándar de las películas de esta marca durante mucho tiempo. Y hay otra marca de cine
que también deben de conocer porque era esta película Oppenheimer. Ya saben que han publicitado mucho que Christopher Nolan utilizó aquel sistema que tiene algo así, un nombre como de imagen, pero a lo grande. Ajá. Y que tiene también esos 70 milímetros de ancho la película. Aunque no se utiliza así en vertical, es en horizontal. ¿Vale? Pero bueno, fíjense cómo es un estándar que tiene más de 100 años. Y bueno, cada vez se populariza más la fotografía. O sea, el hecho de que nosotros pudiéramos oprimir un botón y después nos revelaban la película, facilitaba mucho las cosas. Y bueno, el jovencito que está de pie es mi papá. No, no estoy tan grande, Roberto, somos de la misma edad. Me dice el coordinador que si soy yo, no, no soy yo. Uno de sus hermanos menores, ¿no? Y los tiene sostenido en brazos. Pero vean cómo la fotografía, eso debe de ser de los años... No, 50, principios de los 60. Y vean digamos, el nivel de popularidad que ya tenía, ¿no? O sea, ya incluso la fotografía de la vida cotidiana, ¿no? O sea, ese es un señor que tomaba fotografías, pasa, les toma la fotografía y a la semana lleva y se las entrega, ¿no? Pero es porque ya se ha sofisticado y concentrado mucho el proceso, de tal manera que es muy fácil realizarlo y entonces cada vez tenemos más acceso a ella. Y bueno, pero ¿qué onda con las prácticas fotográficas pero en otros ámbitos? O sea, el uso de los materiales y los instrumentos, las cámaras fotográficas y la óptica en otros ámbitos. Pues hoy en la mañana nos hablaban un poco de eso, ¿no? Con la Galería de las Ciencias. Y yo por eso le pedí al coordinador que esta plática fuera el mismo día que se iba a hablar de la Galería de las Ciencias, ¿no? O sea, el ver la ciencia como algo agradable, algo estético, algo bello, ajá, y qué es lo que nos motiva a aproximarnos a la ciencia, ¿no? Y aquí otra fotografía, pero que pues no parece tan bonita, ¿verdad? O sea, si la vemos y decimos, ¿y eso qué es, no? O si vamos bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso? El sol, sí, pero en ciertas condiciones. ¿Qué está por pasar dentro de un par de semanas? ¿Alguno? Es un eclipse anular. Este no era un eclipse anular, era un eclipse total de sol. ¿Vale? Este es seguramente es el negativo, ¿no? O sea, claramente podemos pensar que es el negativo. Pero esta fotografía de un eclipse tuvo un uso particular, ¿sí? O sea, para decir, pues para 1919 y el avance que tenía la técnica fotográfica, uno pensaría, bueno, ¿quién va y fotografía algo tan aburrido como un eclipse, no? O sea, que aparte no nos dice mucho. O sea, eso no se parece para nada a las fotos que tenemos en el libro de la Galería de las Ciencias. Los que no vinieron en la mañana, bueno, pues saqué este libro y les voy a enseñar una foto del sol. Bueno, pues ojalá los de Facebook también pudiesen ver esto. Y pues la comparamos y decimos, no, pues para nada, ¿no? Esta sí me llama la atención verla. Bueno, es que el uso no siempre tiene un fin estético en la ciencia, ¿no? Tiene la intención de retratar de la manera más objetiva posible el mundo, la realidad, aquello que estamos estudiando y que nos va a permitir en este caso comprobar algo, una hipótesis que tenemos. A mí me gusta decir que esta foto tiene una doble autoría. Bueno, aunque seguramente el equipo que la tomó, las personas que la tomaron fueron más, ¿no? Y que es entre el alemán Einstein y el inglés Eddington. Eddington era astrónomo y por eso tenía el conocimiento y sabía qué hacer para ir a tomar una fotografía de un eclipse solar. Aparte recorrió el mundo y se enfermó y la primera expedición en un eclipse anterior fracasó porque estaba nublado, no había eclipse y él estuvo también a punto de fracasar. Estuvo lloviendo 2 noches anteriores, antes del eclipse, allá en el Pacífico Sur, ¿vale? Pero al final logré esta foto. ¿Cuál era la intención? Demostrar, como lo sostenía Einstein, que un cuerpo tan masivo como el Sol tenía la capacidad de afectar a la luz.
O sea, tenía la capacidad de afectar la trayectoria que tenían los rayos de luz y hacer entonces que una imagen, en este caso la de una estrella que se debía de encontrar en una posición, cuando ya lo veía muy cerca del borde del Sol, la iba a ver desplazada. Si no hubiera sido por la fotografía, al menos en ese momento, difícilmente alguien por la observación directa del fenómeno lo podría haber hecho. Porque ¿cómo lo hace? Así nada más decir, sí, tantito, no tantito. O sea, esta fotografía después requirió de un análisis muy preciso para determinar las estrellas que estaban alrededor del Sol, o sea, bueno, alrededor del Sol, que podíamos ver alrededor del Sol, no se encontraban en la posición que se encontrarían si no estaban detrás, bueno, no detrás, en el borde del Sol, ¿vale? Les recomiendo 2 películas. La primera, La chica del arete de perla, que la vimos en el primer caso, y en este caso la película Einstein y Eddington, ¿vale? Y ya seguramente el próximo trimestre las veremos en el ciclo de cine de los miércoles del TID, ¿vale? Pero bueno, otra vez la intención de esta fotografía no era registrar un hecho cotidiano ni la belleza, tenía un uso científico particular. Y bueno, estas cámaras, ahí también está otra marca. Estas cámaras que van a ser o van a constituir durante mucho tiempo el paradigma tecnológico de la fotografía y que es el que nosotros conocimos. O sea, la película de 35 milímetros que usan cámaras pequeñitas como esta. Los 35 milímetros vienen definidos por el ancho de la película, ¿vale? Aunque el área de exposición, la imagen tiene otras medidas, 24 por 35. O otras distintas, o sea, no. Pero digamos, esa es la definición de la norma. Ese paradigma con el que nosotros crecimos, me refiero a Roberto y yo, o incluso Noé, Luis quizá también, pues viene de estos años, de 1924, cuando un fabricante de óptica para fines científicos, o sea, óptica para microscopios o telescopios, decide que una buena forma de probar la calidad de sus equipos y demostrar la capacidad que tenían de resolución era utilizándolo haciendo fotografías. O sea, en vez de utilizar los objetivos tradicionales, que también había marcas muy definidas. De este sí les puedo decir el nombre. Ah, no, tampoco. Bueno, es un objetivo Car 6. Bueno, está bien. Y bueno, era uno de los fabricantes tradicionales. Otro, Schneider Kraussnack, alemanes. Óptica de mucha calidad. Pero bueno, ellos que no se dedicaban a hacer óptica fotográfica, pues deciden incursionar, pero incluso en el mercado de las cámaras. Y diseñan esta cámara que utilizaba curiosamente película cinematográfica. La película de 35 milímetros con perforaciones en los bordes también va a ser un estándar que se fija en este caso por Edison y su equipo de trabajo. Edison no trabajaba solo, tenía un gran equipo trabajando en sus laboratorios y talleres, y es el que se fija como el estándar de la película cinematográfica. Y entonces los fabricantes de estas cámaras lo toman como el estándar también, y pues esa es la fotografía que para nosotros, al menos durante mi infancia y juventud, era la película, ¿sí? Yo no conocía más que eso, no sabía que había cosas más atrás y todas las historias fantásticas y maravillosas que implica. Pero bueno, se fija como un estándar, y esta cámara también se queda establecida como una de los equipos de alto rango, ¿sí? Habrá fotógrafos muy famosos como Cartier-Bresson, que no vamos a hablar a profundidad de él, pero que es su equipo de trabajo porque la considera una cámara sencilla y que le permite cumplir con su objetivo, que es registrar el momento preciso de los hechos, ¿sí? Él tiene una definición muy clara de ese momento de la toma, le dice el instante decisivo. Esa no es marca registrada, la pueden usar con confianza. ¿Y qué instante más decisivo que la muerte de un soldado republicano durante la Guerra Civil Española?
tomado con una de estas cámaras Leica por dos fotógrafos, Robert Capa y su compañera de trabajo y socia, Ignar Taro. ¿Sí? Una pareja que trabajarán mucho tiempo, se separan durante la Guerra Civil Republicana porque él se dirige a... ellos dos eran fotógrafos o fotoperiodistas, los podríamos definir así, pero también medianamente aventureros, ¿no? Entonces Robert toma su camino y Taro sigue el suyo. Entonces es de autoría de los dos. Es una fotografía muy interesante porque aparte ahora ya es puesta en tela de juicio. ¿Se acuerdan que hablábamos aquello de que los científicos utilizaban la fotografía por la objetividad que representaba? Es decir, nos estaba dando los hechos tal cual son, aunque fueran en blanco y negro, ¿no? O sea, no había registro de color, pero era lo que era, ¿no? O sea, aquel sol era el sol, aquellas estrellas eran estrellas y la luz se interpuso entre el sol y nosotros y permitió tomar aquella fotografía del eclipse, ¿no? Y por eso se pudo evidenciar que lo que decía Einstein era cierto, ¿no? Y entonces esta foto también era cierta. Efectivamente era un soldado republicano que estaba siendo abatido por las fuerzas contrarias en la Guerra Civil Española. Resulta, y les recomiendo otra película documental que se llama La Maleta Mexicana, que después se encuentran los negativos de estas fotografías. Y empieza a surgir evidencias de que quizá no era todo lo que era, sino que a esta imagen en particular se le dio un uso para promover una situación particular que estaban viviendo los españoles de cierto bando, del bando republicano. Y bueno, y circula por todo el mundo, aparece en los principales periódicos de los países en donde se estaba a favor de la causa republicana. O sea, se le da un uso mediático a la imagen. Y entonces no fue tan objetiva la imagen. ¿Por qué? Y ahí se desprende algo interesante. Porque el fotógrafo decide hacia dónde ver y hacia dónde no ver. Y en qué momento es el instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿no? Entonces la fotografía no es tan objetiva. Está cargada de decisiones que tomamos los que estamos detrás de la cámara. Incluso ustedes cuando toman una fotografía con su celular. Y aparte tienen una ventaja, que si toman 20, aparte deciden cuál es la que van a publicar en Instagram, ¿no? Además, o cómo le editan, qué filtros le ponen, ¿no? Y ahí empiezan las controversias, ¿no? De quién hace fotografía y qué fotografía. Pero bueno, todo tiene que ver con aquel modelo que yo les presentaba, de cómo ir distinguiendo y diferenciando las prácticas fotográficas, ¿vale? Y bueno, Y bueno, tras fotografías de guerra, no vamos a ahondar en la historia de Tony Vaccaro, las fotografías que hacía, y bueno, hasta dónde llegó, porque no había otra opción, eso sí que quede claro, ¿eh? Es que no podían haber llevado una cámara digital porque no la sabía. Pero bueno, hasta allá llegaron las cámaras analógicas, hasta la luna. Y bueno, la cámara que trae no es un diseño de la NASA, es un diseño de los fabricantes de las cámaras. Y bueno, también no vamos a decir la marca, porque ellos sí siguen vigentes, siguen haciendo cámaras analógicas, pero también digitales de gama muy alta y de muy alto precio, ¿no? Y ellos capaz de que si vienen y nos cobran, ¿no? Tienen esa capacidad. Y bueno, podríamos decir que esa es una de las cúspides de la fotografía analógica, ¿no? De esta fotografía que se basa en la capacidad de algunas sustancias de registrar la imagen y que mediante procesos químicos obtenemos un negativo y después pasa a ser una fotografía en positivo. Si alguien quiere ir a recuperar una de estas cámaras puede ir porque se quedaron allá, ¿eh? Para regresar de la luna había que bajarle peso a la cápsula. Y entonces dejaron un montón de cosas, incluyendo esas cámaras. Los respaldos
que digamos sería el equivalente a este, pero con rollo de película parecido a este, porque este era el tamaño que se utilizó, 60 milímetros, pues esos fueron los que se trajeron, ¿vale? Y por eso podemos tener fotografías como estas. Y bueno, pero ¿qué pasa otra vez con esta idea del conocimiento? Porque no, a veces piensa, pues es que el conocimiento, y nos lo estamos preguntando, ustedes como alumnos del TID y también los alumnos que nos ven a través de Facebook, bueno, pues estamos divagando, estamos meditando, reflexionando y discutiendo sobre lo que es el conocimiento, ¿no? Bueno, el saber hacer, pero que para nosotros cuando hacemos investigaciones sobre la técnica, cuando estamos haciendo tecnología, pues nos fijamos en las cosas físicas, ¿no? Los artefactos que les decía ya. Pero bueno, ¿hasta dónde llega el conocimiento y cómo va pasando a lo largo del tiempo de unos artefactos a otros? Pues bueno, es que cada vez podemos tener cosas más pequeñas, pero que siguen utilizando principios básicos, ¿no? El fuelle que teníamos acá para enfocar, pues sigue estando presente en una cámara más pequeña, pero pues el principio para lograr incluso que se pliegue sigue siendo el fuelle, ¿no? Y en una cámara de 35 milímetros, pues también, ¿no? Tengo aquí, no se nota, quizá no todos lo van a ver, pero tenemos también un pequeño fuelle que nos ayude a que la cámara al menos se pueda plegar, ¿no? A estas cámaras así grandotas que tienen estas características le llamamos cámaras de campo. ¿Por qué? Pues porque ya podía salir con ella, no estaba limitado al estudio, con las primeras cámaras que eran muy pesadas ya podía salir al campo a hacer foto, ¿no? Y bueno, pero este principio del fuelle y que se pliega, pues sigue estando presente para tener equipos muy compactos con estas características y en buena medida es el fuelle el que ayuda, ¿no? Y si vamos a hablar de compacto y cómo en cierto momento del desarrollo de la fotografía podemos tener cámaras que no solamente son compactas, esto no es una gran cigarrera, ¿eh? Es una cámara fotográfica que para plegarse también recurre a un fuelle. Les voy a mostrar. Aquí está el fuelle. Y tengo una cámara que tiene alguna de las características que tienen digamos, cámaras que a veces ubicamos como cámaras profesionales, que son cámaras reflex, ¿no? O sea que yo puedo ver por aquí, por el ocular, puedo ver la imagen que estoy captando por el objetivo antes de tomar la foto, ¿sí? O sea, no tiene los líos de esta, ¿vale? Adentro tiene un juego de espejos. ¿Cuál es la característica interesante de esta cámara? Que es una cámara instantánea. Entonces, imagínense, esta cámara se llama SX70 porque iba a salir en el 70, pero le hicieron modificaciones para que saliera al mercado, algunas cuestiones de la apariencia y el funcionamiento. Salió hasta 1972, o sea, esta cámara ya tiene 51 años. ¿Sí? Bueno, quizá esta en particular no puede ser de unos años posteriores porque se siguió fabricando durante bastante tiempo, ¿vale? Y bueno, lo importante es que yo oprimo el botón y bueno, no, creo que ya me quedé sin película, creo que gasté la última en la mañana probándola, pero lo interesante es que, sí, ya no tiene película, ¿verdad? Eso nos pasaba. Nada más que nosotros no sabíamos porque todo estaba en oscuro. Pero bueno, todo para hacer fotos estaba en este pequeño cartucho. Es decir, todo el conocimiento acumulado hasta ese momento sobre fotografía se reduce a estas dos cosas. El instrumento, la cámara y las materias primas para hacer fotografía. ¿Vale? Siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora son cámaras más sencillas. Acá tenemos una cámara. ¿Nos vas a prestar una de las tuyas? No, creí que la habías traído. Una amiga, fotógrafa y maestra mía de las cosas fotográficas. Y bueno, pues no tengo la cámara.
Se me olvidó pedírtela. Pero bueno, pues ya sabemos, ¿no? Son cartuchos así muy sencillitos, fotos muy pequeñas, pero pues ya sabemos que el proceso de revelado dura minutos, pero pues lo vamos a tener, ¿no? O sea, la cantidad de conocimiento y aprendizaje de las personas a lo largo del tiempo que se reduce a eso. Ahora imagínense lo que ustedes traen en su celular. ¿Ah? O sea, el avance sigue siendo mayúsculo. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Que ante esta avalancha de cosas, ante la posibilidad de que todos tienen, pues hay fotógrafos que dicen, bueno, yo quiero seguir haciendo fotografía. Pero así como el momento cuando la fotografía en apariencia iba a desplazar a los pintores y empezó la discusión de qué era realmente la pintura y si la fotografía era un arte o no era un arte o qué, era una ciencia, porque aparte le hacían a la química, ¿no? O sea, ser fotógrafo era medianamente ser, no tanto un químico, porque a veces se desconocían los principios de la química, más bien una especie de alquimista, diría yo, y medio mago también, como pudimos ver. Y bueno, los fotógrafos también se empiezan a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros, no? ¿Ahora qué hago cuando ya hay cámaras digitales y todos pueden tener un laboratorio fotográfico, un estudio fotográfico en su cámara? Bueno, pues es buscar lo tradicional, aquellos procesos que se desarrollaban con anterioridad antes de la normalización de los otros procedimientos y técnicas. Y bueno, un día encontré por casualidad este libro en una librería. Lo compré, bueno, acá se los comparto, existe, no es un mito, está presente. Y bueno, fue muy aleccionador para mí, conocí muchas cosas, empecé a aprender cosas que yo no sabía y por eso empecé a llegar ya a aquella clase de ejercicios del Collodion. Y bueno, lo que me gustaría ahora presentarles, estas nuevas prácticas fotográficas que recuperan estas técnicas tradicionales o que serán técnicas ya alternativas. Pues el regreso al origen. ¿Se acuerdan de aquel cuarto que yo les mencionaba? Pues es esto, ¿no? Estas son fotografías tomadas del libro y bueno, esa que sea la referencia académica. Y bueno, lo que se ve desde su habitación en Italia, el fotógrafo lo ve invertido de dos formas, lo ve de cabeza y lo ve invertido de forma horizontal porque está proyectado al fondo de la habitación. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene él? Que no tuvieron las primeras personas que hacían este tipo de ejercicios, pues que la registró, puede ser de manera análoga o de manera digital, ¿no? Entonces ya tenemos un registro fotográfico permanente, pero pues parte de lo que está sucediendo mediante esta gran cuarto oscuro. El fotógrafo se llama Abelardo Morel y ahí vemos cómo va registrando además el paso del tiempo. Ruth Earth. ¿Se pueden hacer fotografías sin una cámara? O sea, ¿aplicaría el mismo principio? Pensar que no necesitamos una cámara fotográfica para hacer fotografías. Josué, tú ya lo hiciste. El fotograma, ¿no? Es decir, utilizar el papel fotográfico. Ahorita les explico quién es Josué también, que nos acompaña. El papel fotográfico, aplicarle luz, pero también aplicarle cosas que hacen sombra. ¿Vale? Es un registro fotográfico, o sea, corresponde con aquella descripción, ¿no? Registrar el mundo, mediante la capacidad de los materiales que son sensibles a la luz, ¿no? Y evidentemente aquí es la fotógrafa que se coloca sobre un papel que debe tener un formato mayor al tamaño de ella. O sea, eso debe venir quizás hasta 2 metros. Exponer a la luz y donde ella proyecta sombra no va a haber imagen. Y donde llega la luz sí va a haber imagen. ¿Vale? Y bueno, ahí vemos otros ejemplos de los trabajos que hace. Esta técnica se llama fotograma. Muchos artistas la han desarrollado, muchos fotógrafos la han desarrollado. Y en un curso de fotografía normalmente se utilizará como uno de los primeros ejercicios para que aprendamos
sobre los procesos químicos y las capacidades de algunos materiales. Josué es mi compañero en un taller de fotografía que estamos tomando aquí por parte de actividades culturales. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, estamos compartiendo las experiencias y aprendiendo mucho de nuestra profesora de Carmen, que junto con Pepe, que también anduvo en la mañana por acá tomando fotos, nos guían y nos orientan, ¿no? Ellos que tienen más experiencia, muchísima más experiencia, y por eso son profesores acá o tienen trabajo como Pepe. Y bueno, cámaras que no requieren lentes, sí, o sea, es posible hacer fotografía sin un lente, porque yo les insistía mucho de acá esto, ¿no? Y que la calidad de los lentes de esta marca y que la calidad de los lentes... pues este sí es Schneider Kraussnack. Ajá, y la calidad de los Schneider Kraussnack. Y la óptica y que si aquella y que otra. Y nos peleamos porque tu cámara trae tal lente y la tuya no. O sea, esa cuestión de la óptica. Estamos hablando también de ciencia, ¿no? Y la indagación y de los instrumentos. O sea, la física muy elemental, nos dice Josué, ¿no? La refracción y la refracción. ¿Se puede hacer una cámara sin lente? Pues sí. Esta no se las quería sacar porque iban a decir que me los estoy vacilando, ¿eh? Bueno, la de Josué no me acuerdo de qué era la azul lata. El de leche nido, sí, también se puede hacer con una latita de leche nido, ¿no? ¿Esta cámara cómo funciona? Pues igual que cualquier cámara oscura de las que habíamos visto en las imágenes anteriores. O sea, esta habitación es esto. ¿Sí? Aquí hay una cosa que se llama estenopo, que es una pequeña perforación en un cachito de lata de aluminio. Aparte todo es reciclado, ¿no? Además. Y bueno, el material fotosensible, que en este caso fue papel, se pone en el interior y con eso tomamos una fotografía. ¿Sí? Esas sí se las voy a pasar. Denme un minutito, la tenían por acá. Estas sí se las paso, ¿eh? Y bueno, estos son los resultados de ese ejercicio. Primero se hacen en negativo y después se pasan a positivo, ¿vale? Pueden irlas checando, Dana, gracias. Ajá. Y bueno, eso es de aquí de la UAM porque fue parte de nuestros ejercicios. Y bueno, la exposición que van a ver del edificio B, ya saben, está el Edén. El B es uno de los edificios que está ahí. Y la tomé en particular porque sabía que teníamos esta actividad con alumnos del TID. Porque durante muchos años, si Noé bien lo recuerda, esas fueron las aulas del tronco interdivisional y la coordinación estaba allá abajo, en el primer piso. Y ahí hay un mural que se realizó como parte de las actividades de trabajo de los profesores del TID, ¿verdad, Noé? Bueno, entonces ese edificio además es emblemático para nosotros como comunidad del tronco interdivisional. Y bueno, aquí vemos una cámara muy sofisticada que usa película de 35 milímetros, pero el principio es ese, es una cámara estenopeica, ¿sí? Al final, por donde entra la luz para registrar la imagen en la película, es una pequeña perforación. Y la intención del autor, del fotógrafo, es que entre la película, entre el material fotosensible y el mundo, no haya nada que obstaculice el paso de la luz, ¿no? Si aparte es una propuesta conceptual. Y nosotros podemos hacer cámaras estenopeicas súper sencillas, así está con la cajita de cerillos, ¿no? Ahí está aplicados los mismos principios en vez de una lata de avena, no les voy a decir la marca. Bueno, porque aparte es una marca ya transnacional, ¿vale? Bueno, pues ahí está una camarita estenopeica. Y otro uso, esta fotografía en particular que estamos viendo se hizo seguramente con una cámara de este estilo, una cámara estenopeica, con papel, pero que se deja exponer durante largos periodos de tiempo. Y entonces una línea de trabajo de estos fotógrafos que se llama solargrafía. Mi amiga Lili, tú ahorita has estado haciendo ejercicios de solargrafía, ¿verdad? De clorotipia. Bueno, ahorita los vamos a ver, ¿no?
Y bueno, estas de Diego López Calvín, que son exposiciones que duran todo un año. Y lo que estamos viendo, esas rayas que ven allá atrás, no es eso que ha estado tanto en boga, en discusión durante los meses anteriores, de los fenómenos aéreos desconocidos. No, es uno muy conocido, es el Sol fotografiado durante un año. ¿Sí? Está en negativo porque esa es la intención. No, esta ya está positiva y bueno, ahí podemos ver el paso del tiempo. Y esa es la intención de los fotógrafos que hacen esto, registrar el paso del tiempo. Cámaras hechas con, aunque tiene un objetivo, un lente de este tipo, pero que se monta con piezas para armar. Cuando estaba pensando en esta cámara, el Legotron, me estaba acordando mucho de los compañeros profesores que hablábamos de aquello de los Legos. Bueno, pues para que vean que con Legos se pueden hacer grandes cosas y lo vamos a hacer. ¿Vale? Y bueno, los resultados quizá no son tan perfectos porque obviamente hay entradas de luz a través de las piezas, ¿no? Pero es a lo que está, es a donde quiere llegar el fotógrafo, ¿no? A que esas imperfecciones del equipo que usó, del instrumento que usó, se vean reflejadas en la imagen. Algunas sí están logradas de una manera muy interesante, como el retrato de la chica, otras no, porque al haber sido en exterior hay más entradas de luz, pero que seguramente reflejan la distribución de las piezas del Lego. Bueno, la lomografía, que no tiene marca registrada, pero está asociada a una marca particular de cámaras, que originalmente eran cámaras soviéticas, camaritas de plástico, medianamente desechables, y que los resultados que se esperan pues no son tan precisos, que tienen estas características del defecto de la imagen, o algunas que tienen, por ejemplo, esa de ojo de pescado, que nos refleja el mundo así como que deformado, o aquella del perrito, ¿no? Que lo que nos refleja es el paso del tiempo, porque son 4 lentes que se van obturando de manera paulatina, ¿no? Bueno, cosas interesantes. Eso es lo mismo que vimos acá con esta pieza, ¿no? Claro, ya con más intención, más práctica, más pensado, pero es lo mismo. La puesta en marcha de nuevo del colodión, pero ya no con la intención de reflejar, o sea, esto ya no es un retrato de carácter o un retrato familiar, ¿no? Ya es algo más onírico, que aparte las características del registro de la luz, porque esos primeros materiales tenían una característica muy particular, no registraban todas las luces. Todos estos procedimientos fotográficos, al igual que el trabajo con el papel, se pueden hacer con luz de seguridad roja, porque no registra todo el espectro de luz, solamente los azules y algunos verdes. Entonces, por ejemplo, yo salgo más moreno de lo que soy. O sea, salgo casi tirándole a negro. Algunas fotos que me tomó mi amiga, parezco un, no sé qué decir para no causar controversia, ¿no? Un nefisto ahí todo negro, muy interesante la foto. Al final acaba siendo un ejercicio interesante, porque entonces no estoy registrando la totalidad de la realidad. Quizá me acabo viendo así, ¿no? Claro, acá la coloración de los ojos de la chica da un efecto muy interesante, porque al ser sus ojos claros pero además azules, se acaban registrando con más claros de lo que en realidad los veríamos con una película convencional, ¿no? Entonces acentúa mucho el efecto de algunas tonalidades. Bueno, ahí está el nombre del autor. Esto se puede hacer en muchos tamaños. Yo les traje grandote porque, bueno, era común encontrar este tamaño o más grandes, pero se puede hacer hasta con una camarita de 35 milímetros, ¿no? Está hecho con una cámara Zenit soviética. Y bueno, de este tamañito, imagínense, 24 por 35 milímetros, pero que de todos modos el registro de la imagen, de información, ahí lo pueden ver ustedes en la parte superior, es asombroso, ¿vale? O sea, el nivel de detalle es increíble. Y bueno, otra técnica, cianotipia. Estamos muy acostumbrados y casi todo lo que les he mostrado tiene como material sensible principal la plata y los compuestos de plata.
¿sí? Aluros y bromuros. Pero hay, como les decía, otros químicos que también son sensibles a la luz. En este caso, la cianotipia, que está basada en el hierro. Y uno diría, hierro, pero se ve azul. Pues sí, porque ese es el resultado. Sin embargo, bueno, esto se puede virar, se puede cambiar el color o entonar. Y bueno, esto ya se parece a una imagen, no tiene esa característica azul, que es la que identificamos con la cianotipia. Y ahí está, ¿no? Pero otra vez la autora Emma Powell busca estas imágenes que son muy oníricas, ¿no? O sea, ya no busca retratar la realidad, busca construir una historia, una narrativa muy distinta a lo que es real, y además aprovecha las características particulares de la técnica. Como se aplica el material directamente sobre el papel, aparte adquiere ciertas texturas y llega a tener ciertos defectos por las características del papel. Y esta técnica, que es utilizar otro de los materiales fotosensibles que es muy común y que nuestros compañeros de ciencias biológicas y de la salud lo deben de tener muy presente, que es la clorofila. Incluso el próximo trimestre la estudiarán seguramente a detalle, como parte de los procesos celulares fundamentales, ¿no? La fotosíntesis. Y bueno, pues la clorofila lo que pasa es que es sensible a la luz y trabaja y permanece o no permanece según le da o no le da luz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las hojas? Aplicarle un positivo, que podría ser esta imagen, para obtener un registro fotográfico. ¿Que no va a ser permanente? Pues no, pero sí va a durar cierto tiempo, ¿vale? O sea, si no vamos a tener la duración de los 100 años del ambrotipo, pero va a ser suficiente como para exponerlo o hacer un registro fotográfico con otra técnica posterior. Esta propuesta es muy interesante porque son fotografías que están vinculadas a la guerra de Vietnam y están realizadas sobre pasto y hojas de la selva de Vietnam, ¿no? Entonces vean el discurso que está proponiendo el autor, ¿sí? Que nada quede en el olvido, que haya una memoria, aunque puede desaparecer, pero que hagamos el esfuerzo por tenerla. Y bueno, la impresión sobre clorofila. O sobre pasto. Pasto. Bueno, es que estas piezas son enormes, ¿eh? O sea, la textura que ustedes están viendo es textura de pasto. Y la pieza es enorme. Y primero se hizo en horizontal y después se expuso en vertical. Bueno, acá en el libro van a poder ver cómo está montada la pieza en la exposición, ¿vale? Son dos personas que por sus orígenes, si mal no recuerdo, irlandeses, toman pasto de aquellas latitudes, que aparte tiene sus características particulares, y hacen esto, ¿no? Un retrato de familia, el pasto de su lugar de origen evoca el ambiente en el que nacieron, en el que crecieron, y por tanto la familia y el hogar, ¿no? Entonces, un retrato de familia como aquel que yo les mostraba de mi papá y mi tío, pero pues en otra lógica, ¿no? Y con otros materiales, con otra técnica, y que entonces incrementa el sentido, el significado que puede tener una imagen. Lo importante no es la calidad o el detalle de la imagen, sino todo lo que nos dice a través de estos otros elementos técnicos. Y bueno, aquí vamos a entrar a un punto que es preocupante. Ya lo estuvimos platicando en el taller mientras revelábamos película. O sea, porque en el taller estamos haciendo todo, ¿no? Desde la toma, el uso de la cámara, el revelado, la ampliación, el positivado, todo eso lo vamos a estar trabajando con nuestra maestra, ¿sí? Con Carmen. Y bueno, hay una preocupación con el uso de estas técnicas porque algunos de los materiales que requieren, como por ejemplo la plata, implica la explotación minera, ¿no? O sea, implica a veces incluso la explotación a cielo abierto. Ya saben que eso ahora está siendo muy cuestionado. Pero a veces, más bien en muchas ocasiones, los procesos implican otro recurso
que es vital, el agua. Entonces, pues es de cuestionarse, ¿no? Y además, algunos de estos productos son altamente tóxicos, como los reveladores o los fijadores, sobre todo los reveladores. Los fijadores, bueno, tienen sus asegúnes dependiendo del fijador de la imagen, ¿vale? Pero también hay propuestas ya en ese sentido, ¿vale? Imagínense que podemos revelar con café, porque los ácidos, que es lo que palpamos nosotros como uno de los sabores del café, nos permiten realizar el proceso de revelado y sustituir químicos que son sintéticos y que son altamente tóxicos. Bueno, los podemos sustituir con los ácidos del café, más otros químicos que en algunos casos se utilizan, por ejemplo, las aspirinas, ¿no? Y no tanto por el químico en sí mismo, sino por el compuesto excipiente en el que está el químico, ¿vale? Y bueno, hay esas propuestas alternativas, ¿sí?, que pretenden mitigar o buscan mitigar las afectaciones que se puedan tener. Y bueno, no sé por qué se está en blanco. Y bueno, un poquito les queríamos mostrar también el trabajo que nosotros hacemos, pero ya andamos un poquito cortos de tiempo, ¿vale? Y bueno, la calidad que pueden tener algunas imágenes. Esa es tomada con una de esas cámaras de aquellas soviéticas de plástico que les decía yo. Bueno, pues es tomada con una camarita de plástico, pero hecha de la manera correcta y con la asesoría conveniente para el revelado, pues podemos lograr muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, esa película es muy curiosa porque es una película chiquitita, en un formato que se llamaba 110, que era muy baratito. O sea, era el 110 tiene 16 milímetros de ancho, ¿no? Ya no los 35, sino solo 16, ¿no? Y vean, sin embargo, la calidad que puede tener. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esto ya es un proceso híbrido, porque ustedes no están viendo la imagen en sí, están viendo un proceso de digitalización de la imagen. O sea, hay un cruce entre lo analógico y lo digital. Y bueno, a veces sí se da la imperfección, la misma cámara, pero en condiciones poco favorables, que nos permiten registrar un 1 de enero de hace algunos años, una ciudad fantasma, pero que con todo esto de lo borroso y una chica que va en patines allá a mitad de la calle, pues da ese efecto y lo acentúa. Y a veces lo interesante y bonito que es, esa ya no. Lo interesante y bonito que es el utilizar estas cámaras. Porque a veces no es solamente la imagen en sí, sino el hecho de poder manipularlas y trabajar con ellas pues, a través de lo que es la cámara en sí misma y ver a través de las lentes o las pantallas de enfoque, ¿no? Hay un perfil en Instagram que se dedica a hacer precisamente eso, a registrar el cómo vemos a través de los visores. Se llama visor de cintura, porque la cámara se sostiene aquí y yo para verla pues veo acá arriba. No les traje una de esas porque iba a ser un poquito de peso, pero bueno, es una experiencia importante, ¿vale? La experiencia de tomar fotos con este tipo de cámaras y que ojalá todos ustedes en algún momento tengan la posibilidad de hacerlo. Y si no, mínimo en Universum, en octubre va a haber una feria de cámaras estenopeicas. Es un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y si se integran podrían hacer un ejercicio de este tipo. Y bueno, por mi parte es todo. No sé, creo que podemos pasar a esta parte de preguntas y respuestas, comentarios, saber qué nos preguntaron allá en Facebook, que es importante. Pase el micrófono. Bueno, primero yo creo que esto merezca más que un aplauso porque es una cosa... Muchas gracias. Por supuesto, invitarles a comentar, a preguntar. Tenemos, ahora te doy la palabra, tengo dos en el Facebook que me gustaría señalar rápidamente. Cristian Torres te pregunta, ¿puede estar en riesgo el método de revelado? Y después Cuca Ribó nos hace un comentario, qué buen recorrido de la historia de la fotografía. A Cuca le mandamos un saludo, Cuca, por le mandamos supuesto. un saludo, un abrazo. Claro. Bueno, pues muchas gracias al comentario de ¿Tomamos Cuca. de una vez o...? Sí, ¿no? Para... Sí, va.
Gracias. Bueno, primero un comentario, pues me gustó mucho su presentación. Ahora mi pregunta va, ¿cuál es su técnica favorita de fotografía? Híjole, pues una muy tradicional, o sea, tradicional, común, pero que tiene que ver más bien con el tamaño de la película, ¿no? Que es de 6 milímetros y podemos tener imágenes de 6 centímetros por 6 centímetros, de 6 por 4.5 o 6 por 9 o hasta mayores, ¿no? Porque esto lo podría yo adaptar para usarlo en una cámara de este tipo, ¿no? Okay. Más bien es a veces el formato y las cámaras asociadas a ese formato, pero lamentablemente no les traje ninguna de esas. Lo del revelado, si estos procesos están en riesgo, pues sí, porque al menos estos, los comerciales, pues qué tal que un día el fabricante ya no quiere hacer esto, ¿no? Y aunque las cámaras existan, les demos mantenimiento preventivo y correctivo y estén en condiciones de trabajar, si no hay esto, pues no va a haber ya estos procesos o estos sistemas. La ventaja es que mediante el conocimiento que podemos compartir entre las personas podemos hacer esto. Y el conocimiento que está en libros como y si no, pues hay otras fuentes de información y están sobre todo las personas como nuestros profesores a los que les agradecemos y de quien hemos aprendido muchas cosas. Bueno, yo quería preguntar que cómo, porque llegamos a un punto que, como dice el celular, pues ya toma unas fotografías luego muy realistas, por así decirlo. ¿Cuál podría ser la evolución? Porque siento que puede ser que ya hayamos llegado como a un punto que pues tal vez la calidad no va a mejorar mucho, porque ya están siendo fotografías muy realistas, ya hay métodos pues casi perfectos, que ya la realidad está representada de una forma muy, pues sí, ya es casi una imagen viva, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser como una evolución o si cree que va a haber una evolución en la fotografía como tal? ¿Te leo uno? Sí, no, claro, adelante. Es un comentario. Irving Ulloa, gracias a quienes escriben, por supuesto, gracias. Dice, es fascinante cómo la evolución de la fotografía a lo largo de la historia ha capturado no solo momentos, sino también la transformación de la sociedad, la tecnología y la forma en que vemos el mundo. Realmente es un testimonio visual de nuestro pasado y cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Muchas gracias, además me conmueve. Bueno, ahora sí la respuesta a la pregunta de Emiliano. Miren, yo creo que muchos van a pensar en la evolución no solo de la fotografía, sino de muchas otras cosas como el trabajo, como el hacer ciencia, el tomar decisiones, porque ahora se está trabajando mucho en esa línea, ¿no? La inteligencia artificial. Hay una pregunta sobre eso, justito. Sí, a ver, ¿Cuál es el peligro, dice Dan Hernández, de las fotos generadas con inteligencia artificial? A ver, yo siempre en ese punto, y no solamente con la fotografía, sino con todo lo que ha implicado esta discusión de la inteligencia artificial, hay que recordar que la inteligencia artificial básicamente es un proceso de cómputo que está precisamente en una computadora, más o menos sofisticado, con más o menos alcance, con mayor especificidad o mayor generalidad. Saben que hay inteligencias artificiales generales y inteligencias artificiales específicas. Pero siempre hay que recordar que la computadora, ¿quiénes la hicieron? Pues nosotros. O sea, no yo. ¿Ah, no? Digo, el conjunto de los seres humanos, ¿no? ¿Quién programó la computadora y quién programó la inteligencia artificial? Pues nosotros también, bueno, la humanidad, ¿no? O sea, es un producto de nuestro pensamiento y refleja nuestro pensamiento, claro está, ¿no? O sea, lo que nuestra imaginación tenga capacidad de idear es lo que la inteligencia artificial tendrá capacidad también de desarrollar, ¿no? Ahora bien, esta parte de las fotografías es que en buena vida no son
fotografías. Vamos a regresarnos mucho en el tiempo, mucho, hasta donde empezamos con esta exposición. Mucho más. Es que no es el registro fotográfico del mundo. Es una pintura que, si bien tiene características fotorrealistas y en algunos casos puede reflejar el cómo hubiese fotografiado Cartier-Bresson o cualquier otro fotógrafo, Tony Vaccaro o como cualquier otro, al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que se está reprocesando una base de datos de todas estas imágenes, identificando los patrones de pensamiento o de elaboración de la imagen, y es lo que está plasmando mediante una ilustración, sí, fotorrealista, pero que en sí mismo no es una fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no le ha dado hasta ahorita un medio de que ella tome la cámara, contemple todos los elementos que tome en cuenta un fotógrafo y sea la inteligencia artificial la que tome la foto. Claro, podríamos hacer un mecanismo que le permita hacerlo y habrá que ver qué resultados nos da, ¿no? Pero por ese ejercicio todavía no pasamos, y entonces pues no sé esa parte de que si la fotografía peligraba por las inteligencias artificiales, ¿era algo así? Sí. No, yo creo que todavía no. Al menos en la foto yo vislumbro que nos falta ese paso en el que la inteligencia artificial se haga cargo de operar, quizá no una de estas, pero sí una cámara digital. Habría que ver si no de ahí de alguna manera, sin que lo sepamos, está utilizando las cámaras de nuestros dispositivos digitales para tomarnos fotos, y no sabemos, ¿no? Pero hasta ahorita no tenemos noticias. Y si ese podría ser un futuro, no lo sé. Y puede haber tantos futuros como tantos fotógrafos allá, ¿no? Cada uno irá viendo hacia dónde dirigirse, pero también pasa por el proceso de aceptación social, ¿no? De que digamos, sí, está haciendo lo que hace es fotografía, ¿vale? El futuro es nuestro en la medida que lo empecemos a imaginar. Y no solamente en este campo, ¿no? En el campo en el que ustedes se estarán desarrollando profesionalmente, y está en sus manos más que en la de nosotros. Noé, Luis, Alexis, que nos apoyen en la coordinación, Roberto, que es profesor de algunos de ustedes, yo que soy profesor, Cuca y todos los demás compañeros que nos ven, somos sus guías, ¿no? Somos sus apoyos en este inicio de sus estudios, y eso es lo que queremos que hagan, que imaginen cómo va a ser el futuro. Tenemos una más, ¿sí? Adelante, claro. Y ahora vamos con ahí y atrás, por favor. Mike González te pregunta, ¿usted como fotógrafo cree que las cámaras profesionales, y pone entre comillas, han sido afectadas y opacadas por las cámaras de los teléfonos celulares actuales? Remitámonos al esquema. Materias primas, instrumentos. Va a haber instrumentos, cámaras fotográficas, al que alguien le pone, y bien dijo en entrecomillar, profesional, ¿no? Pero la profesionalidad tiene que ver más con el conocimiento que tiene la persona que está usando la cámara fotográfica. Y por eso ustedes, todos, incluyendo el compañero que nos comenta, un día van a llegar a ser profesionales de la medicina, de la economía, de la sociología, de la veterinaria, de la arquitectura, ¿vale? En función al conocimiento que construyan con base en la práctica, ¿eh? Decimos que con un celular, pues cualquiera puede hacer una buena foto, ¿no? Si es un profesional, pues le va a quedar la foto de un profesional, ¿no? Bueno, está de verse, eso no lo hemos trabajado, pero sería un buen estudio, una buena pregunta de investigación. Sí, claro. ¿Yo? Perdón. Felicitaciones, Abraham, por la exposición, el trayecto llevándonos transitando
pues, por la fotografía, excelente, ¿no? En ese sentido. Yo me pregunto, tú que eres fotógrafo y otros que también son bisoños, que están aprendiendo, pero hay gente como tú y un poquito que se dedica ya en el sentido estricto de la palabra, pues han fotografiado muchas cosas de la naturaleza, de la vida cotidiana, del ambiente social. ¿Y por qué ustedes deberían de promocionarse en el buen sentido? Porque las fotografías, yo entiendo, de las guerras, de la pobreza y todo ese el contexto social, pues ganan premios, ¿no? Y a veces personas como tú que puede fotografiar nuestro ambiente de esta ciudad urbana, etcétera, que tiene muchas facetas, etcétera, pues deberían de, no sé si en México haya un premio en este sentido, para premiarlos, ¿no? Porque se enmarca la sociedad y la vida real, ¿no? Sí, comparto contigo esa idea. Permítanme hacer un comentario al respecto de lo que dijo Noé, porque hace 15 días aquí en esta misma mesa, en este mismo horario, platicamos sobre la adicción a las redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente, es que cuando nos hablan de problemas y sobre todo cuando pensamos en problemas para nuestras investigaciones modulares, siempre buscamos eso que hay que subsanar en la medida que pueda resultar algo negativo para la sociedad, ¿no? Pero como tú lo dices, también a veces hay que ver el lado bueno, ¿no? A muchas de las personas que yo he conocido sobre la fotografía, incluyendo a mi amiga y maestra que está aquí presente con nosotros, pues fue a través de las redes sociales, ¿no? Y a través de Instagram, por ejemplo, todas estas cosas que estamos viendo también se divulgan y se difunden, ¿no? Y también son susceptibles de tener corazoncitos, ¿no? ¿Nos hacemos adictos a los corazoncitos? Pues sí, pero es una forma también de reconocer lo que se está haciendo bien, ¿no? Y a veces es más importante el reconocimiento de todos ustedes y la labor que hacemos registrando cosas, sobre todo pues, los personajes también aquí de la universidad, ¿no? Que tenemos un gran acervo fotográfico, porque desde el origen de los tiempos ha habido quien se dedica a llevar el registro de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Y sí hay premios que reconocen la fotografía, sin que sea solamente la fotografía de guerra o la fotografía de calle, pero que retrata a veces los lados oscuros de lo que es nuestra vida cotidiana. Gracias, Noé. Disculpe, más o menos, no sé si llegó a explicarlo porque en un momento me salí, pero más o menos cómo funciona la radiografía, las tomografías, todas esas partes que toman fotos de las partes internas del cuerpo humano, no sé, rayos X, ¿no? O sea, ese tipo de forma de percibir una imagen en la cual no es como directamente, pero bueno, yo es que como voy a estudiar enfermería, pues como que siento que eso me interesa, no sé si… Sí, muy buena pregunta. Hay que recordar que las radiaciones tienen cierta longitud de onda, ¿no? Que van desde las microondas hasta las ondas de radio más largas, que son las que utilizamos, por ejemplo, para el radio, la radio de onda corta, precisamente de ahí viene su nombre, ¿no? O sea, que tienen cierta longitud. Y lo que nosotros vemos de luz, del espectro de radio, es una parte muy pequeñita, ¿sí? Y hay otras frecuencias de radio, como los rayos X, que ese fue un descubrimiento que ahorita olvidé el nombre, pero que las películas, los materiales fotosensibles también son, digamos, susceptibles de ser afectados. Una radiografía básicamente lo que hace es tener la capacidad de detectar la sombra de los cuerpos, podríamos pensarlo un poquito como estas imágenes que les mostraba yo acá, ¿no? Es eso, nuestro cuerpo que tiene diferentes densidades deja pasar más o menos rayos X, ¿no? Aquí como eran rayos de luz blanca normal, pues no dejó pasar nada, ¿no? Pero si hubieran sido rayos X, lo que veríamos es que los tejidos más blandos, como la piel, la musculatura, deja pasar todo. Pero los huesos, por ser tan densos, no dejan pasar los rayos X y lo que vemos, por ejemplo, son la sombra de nuestros huesos. En el caso de las radiografías, ¿no? Como su nombre lo dice, por los rayos X, es una fotografía de rayos X. Pero ya después hay otros procedimientos, como la parte de las tomografías,
que ya implica muchas más cosas, sobre todo campos electromagnéticos, ¿vale? Y esa parte de la imaginología, que así se llama la especialidad, bueno, te invitaría a que te des una vuelta por la UAM Iztapalapa, donde en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, bueno, manejan toda esa área de estudio y, bueno, otro orgullo de nuestra universidad, son uno de los equipos pioneros y tienen un equipo de trabajo muy interesante. Creo que aquí también hay algo de eso y por eso también hay que estar recibiendo ciertos materiales como hidrógeno líquido para estar refrigerando esos equipos, que, bueno, requieren mucha energía, pero también estos refrigerantes por la cantidad de energía que circula, ¿vale? Si es todo un campo, ojalá te intereses más, indagues más. Yo no te voy a dar ahorita las respuestas en su totalidad, pero tiene que ver un poco con eso, ¿vale? Pues adelante. Dos más de Facebook y una pregunta aquí de Jacqueline. Bueno, te leo las de Facebook. Cristian Torres pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso para la fotografía o cuál le gustaría que fuera el camino de este arte? Key Rojas, buenas tardes, excelente presentación. Me gustaría preguntar, ¿qué impacto tiene la fotografía en el desarrollo actual de la sociedad? ¿Decimos la de Jacqueline también? Sí, Jacqueline, por favor. Bueno, haciendo referencia más como a cosas técnicas, yo adquiero muchos rollos, entre uno de ellos son cargas. Entonces las cargas, a la hora de que las revelo, hay partes que salen negras, no hay como claridad en las fotos, pero hay otras partes que sí salen completamente pues nítidas, o sea, sí se ven, vaya. ¿Por qué pasa esto? O sea, sé que son cargas, pero hay rollos en los que me salen totalmente negros. No se las vendiste tú, ¿verdad? No, bueno. Es que también, además ella es mi dealer, ¿no? Además de una cosa. Un rollo normal, o lo que consideramos normal es esto, ¿no? O sea, es que es algo empaquetado, tiene un cierto número de imágenes. A lo que la compañera se refiere es que compra un material que de un lote muy grande. Imagínense toda una película de esas que vemos en el cine, todos los pies que se manejan pies de material virgen, o sea, sin exponer, y de ese le vamos cortando pedacitos y vamos rellenando los carretitos, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso de elaborar estos carretitos que estás adquiriendo, seguramente hubo un manejo deficiente y por eso se velaron algunas partes. También podría ser un defecto de tu cámara, pero si no pasa con rollos que compras así empaquetados, entonces el proceso de la carga cambia de proveedor y se solucionará. O hazlo tú en casa, porque a veces estos procesos dan esa ventaja, ¿no? Que nosotros podemos hacer bastantes cosas. Si el día que un fabricante deje de hacer esto, pues buscaremos una técnica que nosotros podemos hacer desde cero, porque la química y los materiales para hacer eso, a excepción del vidrio, todo lo hicieron allí en el taller Panóptico. O sea, toda la química la preparó Arturo y Pati. ¿Vale? ¿Y cuáles eran las otras dos cuestiones? Porque se me fue el futuro, el que yo deseo. ¿Cuál sería el siguiente paso para la fotografía? Pregunta Cristian Torres. ¿O cuál le gustaría que fuera el camino de este arte? Y Key Rojas, ¿qué impacto tiene la fotografía en el desarrollo actual de la sociedad? Híjole, es que las dos preguntas son muy difíciles porque una es muy personal y otra más bien necesitaríamos que tener un sociólogo, un antropólogo, un economista. Bueno, el economista lo tengo, ¿no? Pues primero la difícil, bueno, la que me resulta un poquito más difícil, ¿cómo afecta? Pues pensemos que es como vernos en un espejo, ¿no? La fotografía de una u otra manera es como vernos en un espejo. Y lo que decía Noé, ¿no? O sea, si yo veo imágenes que reflejan mis lados más oscuros, ¿qué puedo hacer, no? Pero si veo imágenes que me dan algo de mí propositivo hacia el futuro, pues voy a anhelar eso y voy a trabajar para lograrlo, ¿no? Y eso y muchas otras cosas, no solamente la fotografía, la arquitectura, las leyes,
nuestros procesos de elección de nuestros gobernantes, ¿no? Porque también son artefactos, o sea, la democracia es un artefacto. Y que no es que está hecho y ya nos está dado, es que tenemos que trabajar por seguir siendo una sociedad democrática, justa y equitativa para todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces, efectivamente, si nada más nos la pasamos viendo la nota roja y es nuestra única referencia gráfica, no coincido contigo qué sociedad podemos ir construyendo, si es en donde nos estamos viendo reflejados, ¿no? Yo creo que de ahí la importancia y esa sería mi reflexión. Y sobre cómo quiero que sea la fotografía, no, más bien yo quisiera que todos nos reconozcamos como fotógrafos, ya que tenemos el medio y lo utilizamos. Y entonces también nos comprometamos por crear imágenes, buenas imágenes y con perspectiva muy positiva de la sociedad que queremos ser. Sí. Claro que sí, ya sabes, quedamos que a las 8, ¿no? Sí, 9:30 vamos a... Por favor. Sí, bueno, a lo largo de la presentación estuvo hablando de un curso, ¿no? Y pues a mí me gustaría saber, claro, este curso, pues, ¿dónde lo puedo tomar, no? ¿Cuáles son los requisitos, no? Y así. Sí, le vamos a hacer publicidad, pero va a ser Josué el que haga la publicidad. Si le pasan el micrófono a Josué, para que nos cuentes, Josué, cómo estuvo lo del curso, porque aparte, déjenme decirle que él no está en diseño, es estudiante del TIP, pero no está en diseño. Bueno, el curso es los martes en el edificio K de comunicación y es un curso que imparte la profesora Carmen. Se me olvida también su apellido, no me voltees a ver. Y pues primero nos enseñaron como toda la teoría que hay de base de la fotografía analógica, que supongo que Abraham la dio al inicio porque llegué un poco tarde, pero pues la verdad está muy entretenido y está muy... Carmen sabe mucho y es muy buena profesora. Y fue a través de la sección de actividades culturales de la Coordinación de Extensión Universitaria, que estuvieron acá presentes en la mañana tanto Magda como Marta, ¿sí? Que son... Entonces, eso sí, que las inscripciones son al inicio de trimestre, las anuncian mucho y creo, no sé si estuvieron en los miércoles del TID al principio, sí, entonces pues también poner más atención a todo lo que les comentamos acá, ¿vale? Y no solamente es eso, aquí hay algunos compañeros, Alan está tomando guitarra, ¿verdad? Alan y Daniel, no sé si anda por acá, ¿quién más? Bueno, pero hay muchas actividades, la universidad les ofrece mucho y creo que este primer trimestre, el TID, no son solamente esas 3 horas en el aula, es aprovechar el tiempo que a veces sí muchos profesores abusivos como nosotros les hacemos horas extra, pero pues es por bien de ustedes y porque se formen de manera integral. Si quieren que es porque nada más ir a hacer actividades deportivas también está bien, claro. O sea, vayan, ¿no? Ahorita no ha habido música, pero actividades culturales también nos traen los conciertos de Bellas Artes, que ahorita no se han organizado, me imagino, por las cuestiones sanitarias, pero también ahí están presentes. Ciclos de cine, ha estado Audiencia Soñada, ayer tuvimos lo de Ayotzinapan, y bueno, pues muchas más cosas. Bueno, justo Dan Hernández hacía la misma pregunta, que ya se ha ofrecido un poco. De cualquier forma, me comprometo en que pidamos información a Magda Báez y la colgamos en el Facebook del Tronco Interdivisional y ahí pueden revisarla. Hoy justo a la mañana decía que hay en noviembre, no sé si el 10 o el 11, ¿te acuerdas, Luis? Habrá un concierto justo organizado por actividades culturales. De los estudiantes que toman esos talleres y no, ese viene de fuera. Pero a veces viene de fuera, porque es intertrimestral. Sí, ya me acordé. Viene de fuera, sí. Pero también los compañeros que están haciendo actividades de música se integran y nos hacen una presentación al final del trimestre, al igual que nosotros haremos una exposición. Claro, pues ya aprovechamos el comercial porque actividades culturales hacen muchísimas cosas, cerámica, piano, guitarra, baile, coros, en fin, hay un montón de cosas que vale mucho la pena que ustedes aprovechen estando en una universidad. Bueno, pues, ¿alguien más? Bueno, una última para irnos, por favor.
Hasta las 9:30 quedamos. Perdón, ya para, ya no sé, nada más, ¿cuál es la foto o cuál es el lente más que haya captado la imagen más diminuta que exista? ¿Y cree que algún día tendría la fotografía la capacidad de tomarle la foto a un átomo, a un electrón, a un protón, o a elementos super mega pequeños? A ver, yo creo que sí, pero eso ya no pasa quizá por este nivel de la fotografía mundana como le hemos platicado, sino pasa por otros instrumentos y otros medios de registro. Un poco la idea va a ser como la parte de la primera imagen que conocimos de un agujero negro, ¿se acuerdan? Que aparte coincidía curiosamente con la imagen que teníamos en Interestelar de lo que es un agujero negro, pero más borrosita y anaranjada, ¿no? O sea, la imagen de los dos discos y que se dobla. Bueno, porque algunos suponen que así sería la imagen, pero en realidad esa imagen fue la reconstrucción que se hizo de mucha información captada por otros medios que ya no eran precisamente medios fotográficos, ¿sí? Eran radiotelescopios o instrumentos que captaban otro tipo de frecuencias de onda, ¿no? Y a lo diminuto igual, ¿no? O sea, sí hay fotografías a nivel molecular, pero se utilizan microscopios electrónicos, que lo que utilizan es la amplificación de los campos eléctricos mediante campos magnéticos, ¿vale? Entonces quizás sale un poquito de la fotografía y entra aquello que te decía yo de la imaginología, ¿sí? Pero a nivel de microfotografía, híjole, hay cosas padrísimas. Y aquí en la Galería de las Ciencias ha habido, la Galería de las Ciencias, ya estoy ocupando el libro, ha habido exposiciones muy interesantes en ese sentido, ¿no? Cortes celulares que tienen su nombre particular, ahorita lo olvidé, pero pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ese es utilizar un microscopio como si fuera el lente y al final nada más es el registro fotográfico, ya sea digital o analógico. Claro. Bueno, pues bueno, estamos cansados un poquito, ¿no? Oh, muchísimas gracias, Abraham. No, en la ustedes... mañana hablábamos de la química y la física en la cocina, pues apareció este tema, y ahora es fascinante que en la tarde tengamos la química y todos esos procesos científicos en la fotografía. Para mí es maravilloso que sigamos descubriendo cosas que tienen 100 años y que siga siendo motivo de reflexión. Y bueno, agradecer justamente esta posibilidad que nos regalas, Abraham, de reflexionar sobre que nuestros instrumentos, los artefactos de la vida diaria implican un montón de evolución del pensamiento, de la aplicación de la misma, la tecnología. Así que bueno, pues creo que valga mucho la pena tener estas reflexiones. Agradezco por supuesto a Abraham, para quien le pido un aplauso. Y trajo porra. Abraham trajo porra, ¿no? Ah, claro que sí. Y bueno, por supuesto, profesoras, profesores, gracias Noé que estuviste por acá. Siempre es muy grato encontrarnos. Pues un agradecimiento a todos, a ti Roberto, gracias, por la ¿no? confianza, a los que nos acompañaron aquí, que yo creo que sí es importante porque les da una experiencia y expectativa diferente de las cosas, ¿verdad? Por eso les insisto, que estén en primeras filas, ya platicamos también por qué, y también a todos los que nos siguen en redes sociales, ¿no? Que también es importante porque por una u otro motivo no pueden estar aquí, pero se toman el tiempo de la atención. Gracias a todos ustedes. También gracias a la profesora por estar aquí, gracias, mucho gusto. Bueno, y la siguiente semana pues nos encontramos, en la mañana habrá una cosa sobre epistemología y diseño, que vale la pena reflexionar sobre esto, y por la tarde la situación política de México, que bueno, saben ustedes, a todo mundo nos implica, así que bueno, ojalá nos podamos encontrar, gracias y un abrazo también a la gente de Facebook.